Perfecto. Vamos a prepararnos, hermanos, para una lección más, una clase más de esta bonita materia que estamos desarrollando, que estamos estudiando, lo cual es, pues, ya conocido por ustedes, el estudio del Espíritu Santo. En esta oportunidad vamos a estar analizando, vamos a estar estudiando también un tema muy bonito, porque vamos a estar hablando no del poder del Espíritu Santo, del poder que recibieron los apóstoles directamente del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sino que vamos a estar estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, son los dones. Más adelante vamos a definir ya en el inicio de nuestra clase, vamos a definir qué son los dones, pero vamos a estar hablando de los dones que ya no fueron, que son poderes, pero que este poder ya no fue directamente dado por el Espíritu Santo, sino que fue dado por la imposición de las manos de los apóstoles. E igual, una gracia de Dios es una gracia del Espíritu Santo, pero dado a través de las manos, de la imposición de las manos de los apóstoles. Así es que vamos a estudiar un tema bonito, los dones del Espíritu Santo. Tengo aquí la clase que quiero compartir con ustedes. Aquí está la clase. Así es que, hermanos, un placer nuevamente estar con ustedes. Que Dios nos ayude a entender esta clase, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé paciencia para dedicar nuestro tiempo, para hacer nuestro esfuerzo de entender, de comprender lo que es esta clase, lo que es este tema en relación al estudio del Espíritu Santo. Así es que, bienvenidos hermanos, bienvenidos entonces a la lección 7 o a la séptima lección del estudio del Espíritu Santo. Como dije en mi introducción, vamos a estar estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo, un tema muy bonito. Algunos lo han definido como habilidades o poderes sobrenaturales. Habilidades o poderes sobrenaturales. Es como algunos estudiosos, como algunos lo han definido, que son ciertas habilidades, son ciertas destrezas o ciertos poderes sobrenaturales del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo los encontramos en la primera carta a los Corintios y el capítulo 12. Quiero buscarlo aquí en mi Biblia, primera carta a los Corintios y el capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante, donde el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces son habilidades o poderes sobrenaturales espirituales, los dones del Espíritu Santo. Pablo dice: no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Y entonces se menciona una lista de los dones espirituales. Hay diversidad, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad, dice, de dones, diversidad de dones, pero el que los da, el que los regala, es el mismo, por medio de la imposición de las manos. Y así entonces comienza desde el versículo 8, porque dice: porque a este, es decir, porque a un hermano, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas, todos estos dones, todas estas habilidades, todos estos poderes, las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, en mi lista, yo he escrito aquí aparte los dones del Espíritu Santo. Según 1 Corintios capítulo 12, tenemos sabiduría, el don de sabiduría, tenemos el don de ciencia, el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros, el don de profecía, el don del discernimiento de espíritu, el don de género de lenguas y de interpretación de lenguas, los dones, interpretación de lengua. Así es que estas habilidades o estos poderes sobrenaturales dados por el Espíritu Santo, el poder de sabiduría, el poder de la ciencia, el poder de la fe, el poder de las sanidades, el poder de hacer milagros, el poder de la profecía, el poder del discernimiento de espíritu, el, el don de los géneros de lenguas y de interpretación de lenguas. Y dice que el dador de los dones, vamos a mirar el dador de los dones, dice en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, pero todas estas cosas las hace uno solo y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Él es el dador, él es el que provee, él es el que capacita, es el que reparte a cada uno en particular como él quiere. A unos un don, a otros otro don, a otro don, pero diferentes dones, no como el hermano pide, no como el hermano pedía, sino como el Espíritu Santo quería. Entonces, repartiendo a cada uno en particular como él quiere o como él quería. Los dones, porque voy a hablar en el tiempo pasado, porque los dones ya no existen, porque los dones ya pasaron, estos poderes ya pasaron del Espíritu Santo. Entonces, él los repartía de acuerdo a la necesidad, no de acuerdo como el hermano o los hermanos querían o deseaban, sino conforme el Espíritu Santo quería, de acuerdo a las necesidades, porque de acuerdo a las necesidades el Espíritu Santo impartió estos dones. Si había necesidad de sabiduría, entonces el Espíritu Santo daba el don de sabiduría. Si había necesidad de ciencia, entonces el Espíritu Santo repartía el don de ciencia. Si había la necesidad de fe, entonces el Espíritu Santo daba el don de fe. Si había necesidad de sanidades, de hacer sanidades, también el Espíritu Santo repartía el don de sanidad. Así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, ¿quién es el dador? El dador es el mismo Espíritu. Entonces, los dones, voy a hablar en el tiempo pasado, no dependían de uno, sino que dependían del Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad en su tiempo. En la Biblia, en Hebreos capítulo 2 y el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad.
Los dones venían de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hermanos, no bajo la voluntad de la iglesia, sino bajo la voluntad de Dios, según su propia voluntad. Era la voluntad del Espíritu Santo dar dones y era la voluntad del Espíritu Santo a quien también se los iba a dar, de acuerdo una vez más a la necesidad en su tiempo. Si no había necesidad, entonces no repartía dones. Lo repartía de acuerdo a la necesidad, a los dones que él quería y a quien él quería también dárselos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. A nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de dones, pero ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada, otra vez, le es dada, quien da los dones, dice, les es dada las cosas en todos, perdón, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Más adelante vamos a mirar que uno de los propósitos de los dones era para provecho. Uno de los beneficios era para provecho de la iglesia. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, y por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no hay necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más, porque, perdón, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor
al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros o por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué realmente hay esta comparación? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, ¿por qué yo escribí todo, realmente casi el capítulo? ¿Saben por qué? Porque los dones del Espíritu Santo o los dones, el Espíritu Santo los repartía de acuerdo a la necesidad que había en la iglesia. Y no solamente repartía un solo don, sino que había diversidad de dones de acuerdo a la necesidad, para que, para que juntos con diferentes dones pudieran cubrir las necesidades que hubiera en la iglesia, así como hay muchos miembros en la iglesia no, no está formada por un solo miembro, sino por muchos miembros, así los muchos miembros, cada uno tiene su función. Cada hermano quien recibía un don también era dado para la necesidad, para que fuera usado de acuerdo a la necesidad y tenía que cumplir con su función, así como un miembro del cuerpo tiene que cumplir con su función, porque si no el cuerpo no funciona. Así los dones de sanidades también fueron dados para una necesidad, fueron dados para ponerlos a trabajar en función y para beneficio también de la iglesia, de acuerdo a la necesidad de la iglesia. ¿Cómo recibieron los dones? ¿Cómo recibieron los corintios los dones del Espíritu Santo? Veamos algunos ejemplos. Los samaritanos recibieron los dones por la imposición de las manos de Pedro y Juan, quienes eran apóstoles. Dice, dice que Simón, vamos a mirar aquí, Hechos capítulo 8, versículo 15 hasta el versículo 17. Quiero que lo leamos, que le demos lectura, por favor. En, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 15 al 17, dice así: los cuales habiendo venido oraron, porque se dieron cuenta que los samaritanos habían recibido el evangelio, habían obedecido el evangelio. Entonces mandaron a Pedro y a Juan para poder confirmar si eso era cierto. Entonces los cuales, habiendo venido, oraron, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, pero no recibían el Espíritu Santo como un don, sino que recibían el Espíritu Santo como dones, ¿verdad? Como esos dones sobrenaturales, como esos poderes sobrenaturales. Porque el Espíritu Santo, como un don, ellos lo recibieron a ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, al ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, ellos recibieron el don, recibieron al Espíritu Santo como un regalo, pero no los poderes del Espíritu Santo como dones. Lo recibieron a través de la imposición de las manos de Pedro y de Juan. Tanto que Simón ofreció dinero a Pedro, ¿verdad? Simón ofreció dinero a Pedro y a Juan para que les diese ese poder, para cualquiera que le impusieran las manos, que él impusiera las manos, recibieran
el Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo, 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, también, ¿verdad? Encontramos aquí algo muy cierto, es que Pedro y, perdón, Simón ofreció dinero pues a Pedro y a Juan para que les diese ese poder, porque los apóstoles habían transmitido ese poder a los samaritanos por la imposición de sus manos. Encontramos que los nuevos hermanos en Éfeso también recibieron el Espíritu, los dones del Espíritu Santo por la imposición de las manos de Pablo. Hechos 19 y el versículo 6 dice así, y habiendo impuesto Pablo, voy a leer el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, fueron bautizados correctamente, como la Biblia manda, en el nombre del Señor Jesús. Y de hecho, al ser bautizados en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesús, como dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo como un regalo. Ellos lo recibieron así, los nuevos hermanos en Éfeso, 19:5, 19:6. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Por medio de la imposición de las manos del apóstol Pablo, los nuevos hermanos en Éfeso recibieron no el don del Espíritu Santo, no el regalo del Espíritu Santo, sino estos dones sobrenaturales, estos poderes del Espíritu Santo. A Timoteo, en el capítulo 1, en segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 6, también dice así, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Entonces también el apóstol Pablo había impuesto las manos sobre Timoteo y Timoteo había recibido esos dones, esos poderes también del Espíritu Santo, lo cual ahora el apóstol Pablo manda que él pueda activarlos, que él pueda usarlos, que él pueda utilizar esos dones que había recibido por la imposición de las manos del apóstol Pablo. Ahora la pregunta otra vez, entonces, ¿cómo los corintios, cómo es que los corintios recibieron los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo recibieron los corintios los dones del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es por la imposición de las manos de los apóstoles, quizás especialmente del apóstol Pablo. ¿Cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es cuando hablamos de propósito, cuál es el objetivo, verdad? ¿Para qué? ¿Para qué los dones del Espíritu Santo? En este pasaje bíblico, tres eran los propósitos de los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 14, vamos a ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, dejemos el capítulo 12, vamos al capítulo 14. Dice así, un momento, hermanos. Vamos a ver. En el capítulo 14 habla acerca del hablar en lenguas. Y entonces vamos a ver en el capítulo 14 y el versículo 3. Dice así. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. ¿Cuál era entonces el propósito de los dones?
al menos el don de profecía, era para edificación, para exhortación y para consolación. Ese era el propósito, para edificar a la iglesia, para exhortar a la iglesia y para consolar a la iglesia. Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué entonces ya no existen los dones del Espíritu Santo en este tiempo? ¿Por qué ya no? Y bueno, razón número uno, porque los que transmitían estos poderes ya no viven. Los apóstoles ya no viven, ya no existen. Ellos ya no pueden transmitir estos dones sobrenaturales, estos poderes sobrenaturales. Número uno. Y razón número dos, ¿por qué ya los dones realmente ya no existen? Porque Pablo mismo dijo que que las profecías, que los dones iban a llegar a su final. Y número tres, ¿por qué? Porque para que la iglesia hoy en día sea edificada, sea exhortada y sea consolada, ya tenemos completa nosotros la palabra de Dios, ya tenemos el Nuevo Testamento completo, ya tenemos la Biblia completa, lo cual en aquel tiempo la iglesia no tenía una Biblia completa, no tenía una escritura completa. Por lo tanto, era necesario la profecía para profetizar, para poder hablar a la gente de la palabra de Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este pasaje, tres eran los propósitos de los dones del Espíritu Santo: edificación, exhortación y consolación. Y en la primera carta, en el capítulo 12 y el versículo 8, siempre de Corintios, dice así: porque a este es dada el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Bueno, no es el versículo 8 aquí, estoy equivocado. Es el versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Voy a borrar aquí versículo 7. Dice que le es dada para provecho. Entonces, era otra de los propósitos de los dones del Espíritu Santo. Según 1 Corintios 14:3, edificación, exhortación, consolación, lo cual hoy en día lo encontramos por medio de las escrituras completas, la Biblia completa de la palabra de Dios. Pero también 1 Corintios 12:7 dice que era para provecho, para beneficio de la iglesia, para beneficiar a la iglesia, para provecho de la iglesia, en el versículo 7. Entonces, igual, la Biblia completa, ahora que nosotros tenemos, es la que sirve para provecho de toda la iglesia, provecho espiritual, beneficios espiritual o bendiciones espirituales para toda la iglesia. Sigamos. El don más importante. ¿Cuál es el don más importante? Veamos. El don más importante según este pasaje, en comparación con el don de lenguas y el de profecías, el don más importante no era el de hablar en lenguas, no era el don de hablar en lenguas, sino que el don más importante es el don de profecía. En el 14 y el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis, dice, el don más importante. Procuren todos los dones espirituales, 9 dones espirituales, pero sobre todo, dice el apóstol Pablo, pero sobre todo que profeticéis, haciendo una comparación de todos los dones, incluyendo el don de lenguas, el don más importante, el don más valioso, el don más necesario, más beneficioso, más provechoso, era el don de la profecía. 1 Corintios 14 y el versículo 15. Era el más importante. Y hay razones, porque dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Y aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación.
Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Mire, profetiza, dice, no solamente habla a los hombres, sino que también profetiza a la iglesia. Por eso es el don más importante, el don de la profecía. En aquel tiempo habían abusos de los dones del Espíritu Santo. Habían abusos o malos usos, si queremos llamarle. Según este pasaje, dos eran los abusos o el mal uso de los dones del Espíritu Santo, o mal usos, ¿verdad? O mal usos los cuales tenían que ver especialmente con el don de lenguas. Estaban abusando del don de lenguas. Estaban haciendo mal uso del don de lenguas porque estaban hablando en lenguas. ¿Dónde está el abuso? Número uno, porque estaban hablando en lenguas sin haber quien las interpretara. Esto es mal uso de ese don. Era un mal uso de ese don, porque si querían hablar en lengua, si ellos hablaban en lenguas, tenía que haber alguien que las interpretara. Si no había un intérprete, entonces ese don de hablar en lenguas no era provechoso, ese no era beneficioso, no exhortaba, no edificaba y no consolaba. Si que se quería utilizar ese don de lenguas para beneficio, para provecho, para bendecir a la iglesia, tenía que haber un intérprete, pero ellos estaban hablando sin haber intérpretes. Primer mal uso o primer abuso de los dones del Espíritu Santo. Y número dos, porque muchos hermanos, al tener muchos dones, se creían más espirituales. ¿Sí? Otro abuso, porque en los dones del Espíritu Santo no era para hacerlos a ellos más espirituales, no era para convertirlos, para que ellos se creyeran que eran más espirituales que los demás por tener el don de lengua o por tener muchos dones del Espíritu Santo, por tener muchos dones espirituales. Eso no los convertía a ellos en más importantes o más espirituales que otros, ¿no? Los dones del Espíritu Santo no era para que alguien se creyera más importante, más espiritual que otro. No habían dones, ¿verdad? Que los convirtiera a ellos en más importante. Aunque los dones eran valiosos, pero eran valiosos los dones, pero no los hermanos quienes hablaban, quienes usaban de esos dones. Entonces, muchos hermanos al tener muchos dones se creían más espirituales. Y habían hermanos que solo por tener el don de lenguas se creían ellos más espirituales que los demás. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Versículo 14 y el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, ¿verdad? Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, dice el apóstol Pablo, pero más que profeticéis, ¿no? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿Quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieses palabra bien incomprensible,
¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificar la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, dijo el apóstol Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley ya está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, para que ellos creyeran, ¿verdad? No solamente a la palabra, sino a ese poder, a ese milagro sobrenatural con que los hermanos hablaban, ¿no? Eso era sorprendente, pero no para la iglesia, sino para los incrédulos, para que los incrédulos creyeran al ver la palabra de Dios que era confirmada por medio de los milagros, en este caso por medio del don de lenguas. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, porque por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Los milagros, los dones, los poderes sobrenaturales no era jactancia, sino que llevaba un propósito, no era diversión, sino que llevaba un propósito, llevaba una razón, y esto era edificar a la iglesia para provecho de la iglesia, para bendecir a la iglesia de acuerdo a la necesidad. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Que por medio de los dones, por medio de los milagros, por medio de esos poderes sobrenaturales, la gente creyera a la palabra, se convenciera a la palabra, porque no solamente oía, sino que también veía. Lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no solamente hablaba, sino que actuaba, sino que demostraba lo que él hablaba por medio de sus milagros, por medio de sus poderes milagrosos. La gente se convencía que él no solamente hablaba, sino que él realmente manifestaba, confirmaba esa palabra con sus manifestaciones. Él convencía a la gente que verdaderamente él era el Hijo de Dios y que había venido de Dios. Ese era el mismo propósito de los milagros. Mas ahora nosotros no necesitamos ya de los dones milagrosos, de los poderes sobrenaturales, de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora podemos creer por su palabra, que ya fue confirmada, por su palabra, que ya fue realmente ratificada, por su palabra, que ya fue confirmada por medio de todos estos milagros que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. No necesitamos más milagros para creer, porque ya tenemos la palabra que fue confirmada por medio de esos milagros.
¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos o todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estarán sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Los dones iban a llegar a su fin, ¿sí? Los dones iban a llegar a su fin, ¿verdad? Su fin llegaría cuando viniese lo perfecto, capítulo 13 y el versículo 8. Dice todo, hablando, dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Los dones, aunque no se menciona la palabra don, pero estos eran dones del Espíritu Santo. Profecía, hablar en lenguas y la ciencia, todo esto era parte, no, todos estos eran dones. Y está diciendo el apóstol Pablo que estos dones iban a cesar, iban a llegar a su fin. Las profecías, las lenguas y la ciencia, todo iba a llegar a su fin. ¿Cuándo? Cuando viniese lo perfecto, ¿verdad? Cuando viniese lo perfecto. Dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Algunos dicen que lo perfecto se refiere aquí a Cristo Jesús, pero no dice el perfecto, sino lo perfecto. Se refiere a, a la completa revelación de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento o las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Cuando todo se escribiera, porque todo se fue escribiendo parte por diferentes escritores, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en diferentes épocas, en diferentes fechas, todo se fue escribiendo de manera diferente. Entonces, lo perfecto es la completa revelación de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. ¿Cuándo iba a llegar a su fin? Cuando viniese lo perfecto, cuando la Biblia se terminara de escribir completamente. Es que Dios echó mano de todos los dones milagrosos para edificar a la iglesia, para convencer a los incrédulos de la palabra de Dios, porque la Biblia todavía no existía, porque la palabra de Dios completa todavía no existía. Se iba revelando parte por parte, se iba escribiendo parte por parte. Dios iba revelando por medio del Espíritu Santo parte por parte las sagradas escrituras. Y todo esto mientras se estaba escribiendo, revelando toda la palabra de Dios. También Dios usó de los dones para revelar en parte su palabra. Por ejemplo, Dios iba revelando su palabra, parte en profecía, parte en ciencia y parte en conocimiento, etcétera. Pero Dios así es como obró, es la manera como Dios iba revelando su palabra. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada sirve, dijo el apóstol Pablo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para que sea quemado y no tengo amor, todo de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se
No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, lo que es en parte, porque Dios iba revelando en parte, parte en profecía, parte en lenguas, parte en ciencia, parte en conocimiento, etcétera. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. O más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Quiere decir Pablo, la iglesia pasó por una etapa de la niñez, pero luego la iglesia creció. En su etapa de la niñez fueron necesarios los dones milagrosos, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Para edificar, para provecho, para bendecir a la iglesia. Más cuando la iglesia maduró, cuando la iglesia creció, cuando ya tenía sus escrituras, ¿verdad? Para ser leídas, para ser practicadas en la iglesia. Entonces, lo que era de niño iba a pasar. Dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Lo más importante, no los dones milagrosos. Dios nos muestra entonces un camino mejor, un camino más excelente. Procurad pues los dones mejores, dice el apóstol Pablo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente que los dones. De todas maneras, los dones iban a llegar a su fin, pero Él les muestra un camino mejor, un camino más excelente. ¿Cuál es el camino? El camino del amor. Un camino mejor, el camino del amor. Dios nos muestra un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? El camino del amor. En la iglesia, aún en aquel tiempo, cuando la iglesia los dones dejarían de ser necesarios, solo ellos iban a necesitar algo, y esto iba a ser el amor, no los dones. Ese no era el camino más excelente. El camino más excelente era el camino del amor. De nada servía que los hermanos quisieran anhelar o quisieran tener todos los dones del Espíritu Santo, pero si no tenían amor, de nada les servía. De hecho, hemos hablado del abuso que ellos estaban haciendo de los dones, el mal uso que ellos estaban haciendo de los dones por falta de amor. Por lo tanto, hoy en día no necesitamos los dones milagrosos, tenemos la palabra de Dios, no necesitamos los dones del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios que nos exhorta, que nos consuela, que nos corrige, que nos edifica y que ha sido escrita para provecho de nosotros en la niñez de la iglesia. Pero la iglesia maduró y cuando la iglesia maduró ya no necesitaba aquellas cosas que eran de niño, los dones del Espíritu Santo, los dones o los poderes, ¿verdad? Los dones o los poderes milagrosos del Espíritu Santo. Así que hermanos, de esta manera hemos pues visto un nuevo tema acerca de los dones del Espíritu Santo. Viene al final pues siempre sus preguntitas, la tarea de la séptima lección. Vienen sus 10 preguntitas para que usted, querido hermano, querida hermana, pueda leerlos, pueda analizarlos, pueda estudiar estas preguntitas en base a todo su material, los videos, más el material digitado que yo subo, que yo comparto con ustedes, para que ustedes luego puedan proceder a contestarlos de la manera más correcta. Siempre un privilegio y un placer estar con ustedes, esperando que Dios los bendiga, para que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé entendimiento, ánimo, que Dios les dé fuerzas para continuar adelante en este estudio bonito del estudio del Espíritu
Santo. De mi parte, agradecerles por su tiempo, agradecerles por llegar con ustedes o hacia ustedes por medio de esta clase, a través de esta método, a través de esta plataforma, deseándoles siempre lo mejor, las mejores y grandes y ricas bendiciones de parte de nuestro Dios para cada uno de ustedes, siempre en sus vidas personales, familiares y para toda la iglesia. Será hasta la próxima lección que nos veremos de nuevo en la lección número 8 de este estudio bonito del estudio del Espíritu Santo con un nuevo tema para ustedes. Dios bendiga a todos.